Me da muchísimo gusto poder estar con ustedes y saludarles en esta semana dedicada a la Palabra de Dios, en la cual todos vamos a reflexionar y a profundizar algún aspecto de ella. Y en esta reflexión que haremos juntos, quiero compartir con ustedes un pensamiento que está muy claro y muy marcado en la Palabra de Dios, en la Biblia, que es la plenitud del tiempo. Y cuando hablamos nosotros de la plenitud del tiempo, desde el punto de vista bíblico, tenemos que utilizar dos palabras que vienen a sintetizar toda esta cosmovisión religiosa del tiempo, lo que es el cronos y el kairos. El cronos como la sucesión del tiempo, día tras día, hora tras hora, y el kairos como el tiempo favorable, el tiempo de la llegada de Dios, el tiempo en el que Dios ha decidido intervenir de una manera definitiva en la historia humana para su salvación. En estos dos conceptos, en estas dos ideas nos vamos a mover, y precisamente la reflexión que haré junto con ustedes va encaminada en estos dos aspectos que voy a ir tratando de una manera muy particular desde el punto de vista bíblico. Por eso, en esta reunión, en esta tarde, quiero proponerles que juntos reflexionemos la plenitud de los tiempos. Una idea, cómo se fue moviendo, cómo se ha ido desarrollando la plenitud del tiempo. Entonces hablamos tiempo, el tiempo como cronos y el tiempo como kairos, y el tiempo verdaderamente pleno. Básicamente voy a tratar 4 momentos en los cuales vamos a abarcar esta reflexión. El inicio del tiempo, el tiempo, la llegada del kairos, el tiempo pleno, y la consumación del tiempo. Básicamente nos vamos a mover en estos 3 momentos. Voy a empezar con el primero. El primer momento es acerca de el planeta vivo. Hablamos de un planeta vivo desde el punto de vista de la creación, y es el inicio del tiempo. Dice la Biblia: en el principio creó Dios el cielo y la tierra, y entonces a partir de este momento es el inicio del tiempo. El tiempo cuando Dios rompió su silencio, cuando Dios rompió la oscuridad, cuando Dios irrumpió en esta nueva realidad, y entonces viene el inicio del tiempo. La Biblia habla de la creación de Dios armonizada y ordenada. De hecho, la creación va día por día, día por día. Y creó Dios el primer día, el segundo día, el tercer día, y así hasta el 7º día. Entonces la creación está hecha de una manera ordenada, de una manera cronológica, va por días. Una vez que está terminada la creación, en cuanto obra divina, hay una convivencia en paz, muy en paz, entre la tierra, realidad creada, con todo lo que implica la tierra con la parte seca, la tierra con los mares, y la tierra precisamente con las nubes del cielo. Entonces estos 3 elementos están muy bien armonizados después de que Dios los ha creado. Entonces hay armonía en la tierra, porque tenemos parte seca, tenemos ríos, tenemos bien definidos los mares. Las plantas, de la misma manera, crea Dios la tierra y después la adorna con las plantas de diferentes especies, y después va a venir la creación de los animales, desde los animales más pequeños que se arrastran sobre la tierra hasta las aves que vuelan por el cielo. Y finalmente va a aparecer la corona de la creación, que es el hombre hecho a imagen y semejanza de Dios.
En esta realidad creada va a haber armonía. Lo que dice el profeta Isaías, nadie hace daño en el Monte Santo. Sin embargo, esta armonía que existe en la creación muy pronto se va a ver trastocada con lo que nosotros llamamos el pecado original. ¿En qué consiste el pecado original? El pecado original va a ser la pretensión del hombre de querer ser como Dios, porque ante la tentación que pone la serpiente a la mujer, es muy clara y le dice, es que Dios bien sabe que si ustedes comen del fruto que Él les dijo que no comieran, entonces ustedes van a ser como Dios. Es decir, el hombre, que es una criatura, pretende ocupar el lugar de Dios. Y a partir de ese momento, cuando la serpiente le dice eso a la mujer, dice, el fruto del árbol le pareció bonito a la vista, apetecible y además bueno para adquirir sabiduría. Y entonces es cuando la mujer come del fruto y da a su esposo. En ese momento se rompe el equilibrio interior y la convivencia con su mujer. Porque cuando Dios viene, le dice a Adán, ¿dónde estás? Es que tengo miedo porque estoy desnudo. ¿Comiste acaso del árbol? Adán inmediatamente le dice a Dios, la mujer que me diste. Hay un rompimiento entre el equilibrio, entre la convivencia entre el hombre y la mujer, a consecuencia precisamente del pecado. Se rompe el equilibrio interior, se rompe el equilibrio emocional. A partir de ese momento que viene este diálogo, Dios va a tomar la determinación de que el hombre y la mujer tienen que salir del paraíso. ¿Por qué? Porque todo pecado tiene consecuencia. La tierra, a partir de ese momento, fuera del paraíso terrenal, la tierra es estéril. No produce como en el jardín del Edén. La tierra es estéril. No da comida suficiente. Espinas y abrojos te producirá, le dice Dios a Adán una vez que sale del paraíso terrenal. A partir de ese momento también hay una cosa muy interesante, porque en el paraíso terrenal hay armonía, hay paz. Después de que el hombre sale del paraíso terrenal, entonces va a empezar una realidad nueva que el hombre no conocía. Y esto es la muerte. El hombre empieza a matar, consecuencia del rompimiento de la armonía interior que hay entre el hombre y la mujer, entre el hombre, la humanidad y Dios. Va a venir un rompimiento y la consecuencia va a ser precisamente la muerte. A partir de ese momento entonces el hombre empieza a matar para alimentarse, pero también va a venir este hecho tan lamentable como va a ser la muerte de Abel a manos de su hermano Caín. Este enfrentamiento entre hermanos, esta realidad fratricida que va a terminar precisamente con la muerte. Cuando Caín mata a su hermano Abel, va a venir Dios a ver a Caín y le dice, ¿qué no oyes? Que la sangre de tu hermano está clamando al cielo. ¿Qué no oyes? Que la sangre está clamando y el clamor ha llegado hasta el cielo. La muerte. Se rompe la armonía del paraíso terrenal e inicia un gran desequilibrio natural y humano. ¿Por qué este desequilibrio natural? San Pablo va a decir en una de sus cartas, va a decir San Pablo, la creación entera está en expectación de que ella misma sea liberada de esta realidad del pecado, a la cual ha sido sometida no por su querer, sino por aquel que la sometió. Y dice, la creación misma está esperando ser liberada de la condición pecaminosa del hombre. Y además, este rompimiento también es humano. El interior del hombre no va a estar contento, no va a estar pleno. Y
y claro, las relaciones sociales entre las sociedades, entre los pueblos, también no va a ser bueno, sino que vamos a ver nosotros a lo largo de la historia un enfrentamiento entre hermanos. Ante esta realidad del paraíso terrenal, Dios interviene para rehacer este equilibrio, lanzando la historia en su etapa inicial a la plenitud de los tiempos. Y aquí precisamente es como Dios nuevamente entra. Vamos a decir, el plan de Dios era tener una creación armonizada, una creación hermosa, bonita, funcional, etcétera, así como la había creado. Después de que se rompe este equilibrio, entonces Dios interviene para rehacer el equilibrio y lanza la historia en su etapa inicial a la plenitud de los tiempos. ¿Y cómo da inicio todo esto? Pues con aquella frase tan hermosa por parte de Dios, ¿verdad? Que crea precisamente crea una gran esperanza. Le dice Dios a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te aplastará la cabeza mientras tú intentas morder su talón. Es decir, la serpiente, que era el animal más astuto, sedujo y engañó a Eva, y Eva compartió a su esposo, a su compañero, a Adán, le compartió esta seducción, esta tentación y esta caída se la compartió Eva. Y entonces Dios interviene nuevamente y le dice a la serpiente: por haber hecho esto, tú vas a ser maldita entre todos los animales del campo. Te vas a arrastrar sobre tu vientre y vas a comer polvo todos los días de tu vida. Y viene después esta frase que ya he dicho: pondré enemistad entre ti y la mujer. Enemistad. Entre tu descendencia y la suya, es decir, la descendencia de la mujer y la descendencia de la serpiente. Ella, la descendencia de la mujer, te aplastará la cabeza. Aplastar la cabeza es un signo de derrota. Luego de que Dios interviene en la historia para levantar la esperanza, y levantar la esperanza quiere decir este anuncio de que la serpiente va a ser aniquilada, de que la descendencia de la mujer va a tener una preponderancia sobre el mal. Hay una esperanza para restablecer la armonía y para restablecer el paraíso terrenal. A partir de este momento, esta cita tan famosa de Génesis 3:15, a la que he hecho referencia, entonces arranca la historia hacia la plenitud del tiempo, donde Dios restablecerá la armonía del paraíso terrenal, es decir, el momento en el cual la descendencia de la mujer aplaste precisamente la cabeza de la serpiente. Y entonces nos vamos a lanzar a partir de este momento en el tiempo, en el cronos, nos vamos a lanzar hacia la plenitud del tiempo. Este momento que la humanidad va a estar esperando año tras año. Y va a dar inicio un camino pedagógico, que lo vamos a llamar la pedagogía de Dios, lo vamos a llamar el camino en el cual Dios va a ir llevando la historia a través de las distintas etapas. Un proyecto educativo en el cual Dios va a ir preparando el tiempo pleno. Y esta historia arranca precisamente fuera del paraíso terrenal, con todos los descendientes de Adán. Después vamos a tener esta primera etapa que se va a cerrar con precisamente el capítulo 11 del Génesis, con la Torre de Babel, la dispersión de todos los pueblos por la faz de la tierra, para dar inicio a una etapa nueva con
llamada de Abraham, de Ur de Caldea, donde Dios le dice que él será una bendición para todos estos pueblos. Y vamos a arrancar ahora un periodo nuevo en la historia de la salvación que vamos a llamar nosotros la época patriarcal, con unas características muy específicas, unas características muy bonitas. Después de la época patriarcal vamos a tener este periodo del Éxodo, estos 40 años del pueblo en el desierto, donde Dios va a ir educando, preparando al pueblo, generación tras generación. Después vamos a tener el periodo de los jueces, estos líderes carismáticos que van a ser salvadores del pueblo. La etapa de los reyes en dos momentos, de la monarquía unida con estos tres grandes reyes, Saúl, David y Salomón, para después empezar esta otra etapa bastante convulsionada, como va a ser la historia del reino del norte y del reino del sur, que va precisamente a clausurar con la destrucción de Jerusalén a manos de los babilonios. Luego de esa etapa tan dolorosa va a venir el exilio, y después del exilio vamos a tener el retorno a la tierra prometida con estos grandes líderes como va a ser Esdras y Nehemías. Y finalmente vamos a arrancar la última etapa del pueblo de Israel, lo que ya va a ser la decadencia de los profetas, en su etapa final. Y finalmente vamos a llegar a los límites entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y todas estas etapas de la historia cronológica al mismo tiempo van a ser etapas en las cuales Dios interviene, y por lo tanto va a ser un kairos de Dios también. Entonces a partir de este momento de que Dios dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya, vamos a decir este enfrentamiento entre la mujer y la serpiente, entre la descendencia de la serpiente y la descendencia de la mujer. Después de este enfrentamiento, todo eso, cada etapa nos va a ir preparando hasta llegar a la plenitud de los tiempos. Verdaderamente en cada una de las etapas pues vamos a tener momentos muy bonitos. ¿Quién no conoce a Moisés? Cuando forma al pueblo, cuando lo va educando, lo va purificando y lo va preparando para la alianza. ¿Quién de nosotros no recuerda la intervención de estos grandes profetas como lo fue Isaías, Jeremías, Ezequiel, estos formadores de conciencias, hasta llegar a formular una alianza definitiva? Dios en el pasado habló, dice la carta a los Hebreos, habló por medio de los profetas. Y sí, es cierto, en todo el Antiguo Testamento, que nosotros llamamos así, Dios fue hablando por los profetas y los fue llevando día con día, etapa tras etapa. Los profetas van a aparecer ellos en tiempo de crisis. En los momentos de crisis social van a aparecer los profetas y van a aparecer con respuestas teológicas a problemas sociales muy reales, y prácticamente ellos van a ir haciendo lo que nosotros llamamos la teología de la historia, la van a ir haciendo de una manera muy fehaciente. Entonces, Dios en el pasado habló de muchas maneras por medio de los profetas, y ahora nos vamos a ir preparando precisamente hacia la plenitud del tiempo. De esta manera, entonces nosotros vamos a tener el segundo momento de la reflexión, y que lo vamos a llamar la plenitud de los tiempos. Luego de haber recorrido todas estas etapas históricas, cronológicas, pero también estas etapas donde Dios entró en la historia para poder revelar su salvación, ahora vamos a llegar a la plenitud de los tiempos. Y precisamente vamos a arrancar en este pensamiento de la carta a los Gálatas, en el capítulo 4, en el verso número 4.
donde San Pablo le dice a los Gálatas: al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo nacido y nacido de una mujer. Al llegar la plenitud de los tiempos. Es decir, cuando Dios vio que este periodo pedagógico había terminado, entonces envió Dios a su Hijo nacido y nacido de una mujer. Cuando nosotros hablamos de nacido de una mujer, estamos haciendo un fuerte hincapié en que es algo histórico, es algo real, es algo muy, pero muy concreto. Entonces, hablamos de que cronológicamente el tiempo ha llegado a su plenitud. Dice la carta a los Hebreos: en estos últimos tiempos nos habló Dios por medio de su Hijo. Por medio de su Hijo. Es decir, en el pasado nos habló por los profetas. Dice, pero la diferencia es que ahora en estos últimos tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo. Y va a decir, si Moisés fue fiel como siervo, Jesús va a ser servidor de Dios, pero no como siervo, sino como hijo. Esa es una grandísima diferencia. Y dice la carta de los Hebreos: el Hijo a quien instituyó heredero de todas las cosas, y por quien también hizo todo cuanto existe. Hay una grandísima diferencia con Moisés. Hay una grande diferencia con los profetas. Aquellos fueron maestros de un modo pedagógico, dice, pero este es el Hijo y además es creador, porque hizo todas las cosas cuanto existe por medio de él. Por lo tanto, la plenitud del tiempo inicia con el sí de María de Nazaret. ¿Quién no conoce aquella escena tan hermosa cuando el ángel Gabriel llega hasta Nazaret para entrevistarse, para saludar, para dar el anuncio a aquella joven virgen? Llena de gracia, el Señor está contigo. Y le dice el ángel: el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, y por eso el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Y termina este encuentro entre María y el ángel con aquellas palabras de María: fiat voluntas tua, hágase tu voluntad, hágase según tu palabra. Y entonces la plenitud del tiempo que Dios juzgó madura, que Dios juzgó plena, oportuna, llega precisamente a su culmen con el fiat de María. Envió Dios a su Hijo nacido de una mujer, nos habla por medio del Hijo e inicia con el fiat de María. A partir de este momento, dice San Juan, a partir de este momento, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El Verbo se hizo carne. Al hacerse carne, es decir, tiene un tiempo, tiene un espacio, tiene un lugar, tiene una referencia. Y esta imagen tan bonita que utiliza San Juan: el Verbo se hizo carne y extendió su tienda. Extender la tienda quiere decir, aquí voy a vivir, aquí voy a quedarme, este va a ser mi lugar de referencia, este va a ser el lugar donde yo voy a vivir. Y el Verbo se hizo carne y puso su morada entre nosotros. San Pablo también nos va a explicar en sus cartas, va a decir que Cristo es la imagen del Dios invisible. Es la imagen. La imagen es como decir, aquí tenemos a Dios, pero la imagen del Dios invisible es el rostro de su Hijo Jesús. Y entonces a partir de ese momento inicia el tiempo pleno, la plenitud del tiempo. Dice Jesús, precisamente en Getsemaní, cuando precisamente Jesús está a punto de iniciar su pasión dolorosa, él ve el momento duro que le espera, y la actitud de Jesús fue: que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y entonces Jesús entró en la plenitud del tiempo
para hacer la voluntad de Dios. Y Jesús asumió la condición humana. De hecho, en la carta a los Filipenses, ahí en el capítulo 2, 6, 11, que leemos este himno cristológico antiguo, tan hermoso, donde precisamente pone las distintas etapas de la vida de Jesús, iniciando desde la preexistencia de Jesús, su desarrollo histórico en la tierra y después su glorificación. Son estos tres momentos de la etapa cristológica que son realmente hermosísimos. Dice la carta a los Filipenses en este himno, dice que Cristo Jesús, el cual siendo Dios, no se aferró a su condición divina, sino que se despojó a sí mismo y asumió la condición humana, lo que nosotros llamamos la famosísima kenosis. Es decir, Él se despojó de sí mismo, es decir, de sus atributos divinos, y asumió la condición humana, menos en el pecado. Asumió. Y por eso dice San Pablo, dice que Jesús va a ser igualito a nosotros, menos en el pecado. Dice, y tanto asumió la condición humana que Él quiso morir muerte y con muerte de cruz. Entonces Él asumió la condición vulnerable hasta la muerte de cruz. Él va a asumir toda la precariedad humana. Y a partir de este momento, el mismo San Pablo va a decir, por lo tanto, dice, cuando Jesús asume la condición humana, siendo Hijo de Dios, entonces para nosotros empieza la etapa de la filiación divina. Y por lo tanto podemos hablar que nosotros somos un solo pueblo. Un solo pueblo. Entonces, en este momento diríamos que llegamos a la plenitud del tiempo. Y la plenitud del tiempo cronológico lo vamos a tener claramente nosotros diseñado en el momento en que Jesús entra en la historia encarnándose en el seno de una mujer, asumiendo toda nuestra condición humana y con todas las consecuencias respectivas de la vulnerabilidad y todas las posibilidades que tiene el hombre como tal. Esta es la plenitud del tiempo a nivel cronológico. El tercer punto, el tiempo favorable. Hasta aquí vamos a decir el tiempo en cuanto cronos. Ahora vamos a ver el tiempo en cuanto kairos. Kairos. El Evangelio de San Marcos narra las primeras palabras del ministerio público de Jesús. Esta escena tan bonita dice que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea y sus primeras palabras fueron: el tiempo se ha cumplido. Tiempo se ha cumplido. Es decir, el tiempo cronológico se ha cumplido ya. Aquello que Dios dijo, la descendencia de la mujer te aplastará la cabeza, dice Jesús, el tiempo se ha cumplido. Y el reino de Dios ya está cerca. El reino de Dios ya está cerca. Entonces, hablamos que en el tiempo cronológico ya se cumplió y ahora se abre un periodo nuevo que es el reino de Dios. Y entonces ahora se habla precisamente de este reino de Dios con una estructura y un concepto nuevo del tiempo, es decir, el kairos de Dios. El tiempo se ha cumplido. ¿Qué significa eso? Llegó el tiempo favorable. Es decir, el tiempo de la salvación en la cual Dios ha tomado la iniciativa de acercar. El tiempo se ha cumplido. El tiempo se ha cumplido, ese tiempo mesiánico ya está aquí. Y de hecho las genealogías que nos presenta el Evangelio de San Mateo y de San Lucas van encaminadas a decir que el tiempo mesiánico ya llegó, ya está aquí y se ha cumplido precisamente en la persona de Jesús. Aquella pregunta que le hace Pilato a Jesús cuando lo juzgó de una manera pública, le dice a Jesús: ¿tú eres rey? Y Jesús responde: sí, sí soy rey, el Mesías.
el carácter mesiánico. Entonces llegó el tiempo de la cercanía de Dios. La cercanía de Dios. Dios se hace cercano. Dios ha asumido la condición humana y por lo tanto está muy cerquita de nosotros para entender toda nuestra fragilidad, para entender toda nuestra flaqueza. Esta llegada del tiempo pleno, este tiempo favorable de Dios, va a significar la vuelta al paraíso terrenal. Es decir, ya llegó el momento de volver a la armonía del paraíso terrenal. Porque en el paraíso terrenal había esta convivencia humana entre Adán y Eva, armonía con las plantas, con los animales y con la propia naturaleza, y esta armonía con Dios. Y dice Jesús, habla de un reino que ya está cerca, un reino que ha iniciado ya, un reino que va a significar la armonía del paraíso terrenal. Y también es el tiempo de la nueva alianza. Seguramente recordamos aquella imagen tan especial cuando Moisés baja del monte con las 2 tablas de piedra y ve que aún no han sido proclamados los 10 mandamientos cuando el pueblo ya los ha violado. Y Moisés rompe las 2 tablas de la alianza. Y después de romper las 2 tablas de la alianza, surge de inmediato la posibilidad de que la alianza entre Dios y el hombre es una alianza muy vulnerable, porque el hombre en cualquier momento puede romper esta armonía, puede romper estas tablas. Y los profetas de inmediato van a decir que es necesaria una alianza nueva, que es necesaria una alianza definitiva, que ya no esté grabada en tablas de piedra porque se pueden romper. Y va a anunciar precisamente la llegada de una nueva alianza, precisamente grabada en el corazón humano, grabada en el corazón del hombre. Y esta va a ser la propuesta precisamente del profeta Jeremías, una alianza grabada, labrada en el corazón humano. Y por eso, en la última cena, Jesús va a decir, esta es la sangre de la nueva alianza sellada con mi sangre. Ya no va a ser la sangre de un animal, ya no va a ser la sangre de un macho cabrío o de un toro que es inmolado, sino va a ser la sangre humana, y no solamente cualquier sangre humana, sino la sangre del Hijo de Dios. Por eso va a ser una alianza nueva y una alianza definitiva. Esto es desde luego el tiempo favorable. San Pablo nuevamente va a decir, si por un hombre nos vino la condenación, que es Adán, por un solo hombre, Jesús, nos va a venir la salvación. Y entonces, este concepto de la personalidad corporativa, donde un solo hombre decide por todo un pueblo, aquí lo vamos a tener realmente nosotros pues muy presente. Las acciones de Jesús van todas en orden a la salvación, todas en orden. Y voy a citar 4 momentos álgidos de la vida de Jesús, en los cuales él precisamente va a tener momentos verdaderamente lúcidos en decir que Dios está presente, en decir que el reino de Dios ya es cercano. Y en primer lugar vamos a tener la predicación. Jesús como predicador fue excelente. Sus parábolas, todos sus relatos, sus enseñanzas, tanto así que cuando la gente lo escuchaba hablar decía, nadie jamás ha hablado como este hombre. Y sí, ciertamente, la predicación de Jesús hizo que su fama se extendiera en torno a las comunidades del lago y más allá del lago, incluso en Tiro, en Sidón, en la Transjordania, en la zona de la Decápolis. Entonces, Jesús como predicador, él en su predicación dijo que Dios estaba presente ya aquí y que Dios actuaba formando un reino nuevo y que Dios actuaba
precisamente en este tiempo nuevo que lo vamos a llamar el Kairos. En un segundo momento de las acciones de Jesús, pues van a ser sus milagros. Cómo Jesús con sus manos poderosas toca a un enfermo y lo sana, toca al leproso, con sus manos poderosas resucita a la niña de 12 años, al joven de la viuda de Naín, etc. Entonces los milagros hablan de que Dios ya está presente aquí, que es el tiempo nuevo, que es el tiempo de la salvación, los milagros. En un tercer momento va a ser la palabra poderosa de Jesús que expulsa al demonio. Y Jesús fue muy claro, dijo, si yo expulso a los demonios, es señal de que el reino de Dios ya está presente aquí. Y la misma gente decía, ¿qué tiene su palabra? ¿Qué tiene? Que da órdenes al demonio y le expulsa. ¿Qué tiene su palabra que le dice al viento y al mar que se callen y se callan? ¿Qué tiene su palabra? Y el cuarto momento tan significativo de la vida de Jesús va a ser su pasión, muerte y su resurrección. Es decir, que un hombre muera pareciera lo más natural. Que un hombre sea llevado a la muerte por cualquier causa es algo muy lamentable. Pero que este hombre muerto resucite dándose la vida a sí mismo es algo realmente fuera de serie, es algo fuera de toda razón humana. Es decir, si este hombre muere y se da la vida a sí mismo, necesariamente es Dios. Entonces, estas acciones de Jesús, su predicación, sus milagros, la expulsión del demonio y su pasión, muerte y resurrección, nos hablan de que el reino de Dios ya está presente aquí. Estamos hablando de un tiempo nuevo, estamos hablando de un Kairos, un tiempo verdaderamente nuevo. Y por lo tanto Jesús va a ser el único revelador del rostro del Padre. De hecho, ya ven ustedes que San Juan, este Evangelio de San Juan, se goza diciendo que Jesús es aquel que ha revelado el rostro definitivo de Dios. Y le va a decir a Felipe, Felipe, quien me ve a mí, ve al Padre. Cuando Felipe le dice, muéstranos al Padre, dice Felipe, pero pues me estás viendo, quien me ve a mí ve al Padre. Entonces, estamos hablando de un tiempo favorable, del tiempo de la misericordia, estamos hablando del tiempo del Kairos. Entonces, la plenitud del tiempo, el tiempo cronológico llegó a su plenitud. ¿Cómo se hace presente este tiempo cronológico? En un tiempo favorable a Dios que nosotros llamamos el Kairos. El tiempo de la misericordia, el tiempo en el cual Dios actúa para salvar al hombre. El cuarto punto es la consumación del tiempo. La consumación del tiempo. Y cuando nosotros hablamos de consumación, quiere decir el tiempo en su plenitud total. Dice San Mateo que al final de los tiempos Jesús vendrá en su gloria. Después de resucitar, es glorificado y en su glorificación, entonces Jesús dice que vendrá como juez. Ya no vendrá en la humildad de la carne, como fue en Belén. Ya no vendrá en su kenosis, como fue en la cruz, sino que ahora vendrá como juez universal de vivos y muertos. Y entonces vendrá el Cristo glorioso para consumar toda la historia humana. Cristo, va a decir San Pablo, Cristo, Él va a llevar a plenitud todas las cosas, plenitud. Es decir, a su máxima realización, la tierra, las plantas, los animales y sobre todo la historia humana y el ser humano como tal. Él va a llevar todas las cosas a su plenitud. Él va a consumar el tiempo, consumar el tiempo, es decir, le va a dar total plenitud en cuanto cronos y en cuanto kairos. Va a ser el tiempo verdaderamente pleno, lo va a consumar. Dice que Cristo entregará el reino a su Padre. Dice, una vez que Cristo haya consumado todo,
El último enemigo a vencer, dice, será la muerte. Y una vez vencida la muerte, entonces Cristo entregará el reino a su Padre y entonces el Padre será todo en todos. Esta es la consumación del tiempo. Ese es el tiempo llevado a su máxima plenitud. En Cristo se recapitularán todos los seres del cielo y de la tierra. Así lo explica San Pablo en sus cartas. El libro del Apocalipsis va a decir que Cristo es el alfa y el omega, es decir, el principio y el fin. Él será todo en todos. Todo será consumado. Todo. Y estas palabras, cuando nosotros escuchamos de la consumación, nos suenan dos momentos muy específicos realmente. Cuando Cristo está crucificado ya a punto de morir, una de sus palabras fue: todo está consumado, todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Entonces estas son palabras de la cruz, es decir, con la muerte de Jesús en la cruz, el tiempo cronológico, el reino de Dios ha sido consumado. Este es el momento en el cual la descendencia de la mujer aplastó la cabeza de la serpiente. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te aplastará la cabeza. Y vamos a escuchar en la noche de Pascua esta expresión tan hermosa. Aquel que en un árbol fue vencido, Adán, también en un árbol, la cruz, un hombre venció precisamente a la serpiente, que es la serpiente antigua, el llamado diablo y Satanás. Esta expresión, todo ha sido consumado, son las palabras de la cruz, pero son también las palabras del final de la historia humana, el final del tiempo. Todo está consumado y entonces se entrega el reino al Padre. Quinto y último momento de nuestra reflexión es el alcance social de la llegada del reino, es decir, el alcance social de la plenitud del tiempo. Es decir, y nosotros, bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué hay que hacer nosotros en el aquí y en el ahora? Después de ver cómo inició el tiempo, cómo fue este periodo pedagógico del tiempo hasta llegar a la plenitud de los tiempos con Cristo, y cómo este Cristo vive ese tiempo nuevo del Kairos y después lo lleva a su plena consumación. Ahora, ¿qué hay que hacer nosotros? ¿Cuál es nuestro alcance histórico aquí en el aquí y en el ahora? Por lo tanto, quiero proponerles 4 puntos de reflexión en este aspecto. Primero, Jesús pide hacer una opción por Él y asumir un estilo de vida social de acuerdo a los valores del reino que Él ha predicado. Es decir, Jesús, que apareció en el tiempo, en la historia, que anunció un tiempo nuevo, ahora Él nos pide hacer una opción por Él, para que nosotros asumamos un estilo de vida social, un modo de vivir a nivel de la sociedad, y que esta opción sea precisamente y vaya encaminada al estilo de vida del reino que Él ha diseñado. Segundo momento, orar sin desanimarnos para empujar la historia presente hacia la consumación definitiva, haciendo lo que nos compete. Orar para empujar la historia. Es decir, la historia la vamos a ir empujando hacia la consumación definitiva. Empujar esta historia a la consumación final. Y claro, la oración es muy importante para que esta historia vaya avanzando. De hecho, a los católicos nos gusta mucho orar por causas que son verdaderamente preocupantes, causas que nos ayudan a empujar el reino de Dios, que se haga realidad en la historia. Orar para que esto vaya avanzando y haciendo lo que nos compete a cada uno de nosotros, a nivel personal y a nivel social, porque somos un pueblo. En tercer lugar, todo esfuerzo realizado con interés, todo esfuerzo, realizarlo
con entereza, entusiasmo y amor. Todo esfuerzo. Lo que nos compete hacer a nosotros, hay que hacerlo con entereza, con plena conciencia, con entusiasmo y con amor. Recordemos que un católico, la característica fundamental de un católico es la alegría interior, y esa alegría que se refleje hacia la vida de los demás, y entonces esta alegría entonces tiene que convertirse en un signo muy concreto, como es el amor hacia los demás, incluyendo a nuestros propios adversarios. El amor. Entonces, todo esfuerzo realizado con entereza y con amor. Y en cuarto lugar, la necesidad de convertirnos. Recuérdense aquellas palabras de Jesús, con las cuales inició el tiempo nuevo, el Kairos, la plenitud del tiempo. Jesús dijo: el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. Convertirnos. Y convertirnos en dos aspectos: a nivel personal y a nivel pastoral. A nivel personal es hacer aquello que precisamente la conversión implica. Y la conversión implica una metanoia. Y la metanoia quiere decir esta capacidad de cambiar actitudes, cambiar desde adentro. La metanoia, es decir, cambiar de dirección de vida, cambiar desde adentro las actitudes fundamentales. Entonces, en este tiempo nuevo, en este tiempo que ya inició Jesús hace 2000 años, en este tiempo de la llegada del Kairos, necesitamos nosotros una conversión personal a través de la metanoia, es decir, cambiar nuestras actitudes personales. Y segundo, una conversión pastoral. La conversión pastoral, dice el Papa, implica dejar estructuras caducas, estructuras que ya no sirven, que ya no funcionan en el tiempo, y entonces lanzarnos a nuevas iniciativas, como decía el Papa Juan Pablo II, nuevos métodos, nuevas actitudes, nuevas formas de hacer las cosas. Esto es muy importante. La conversión pastoral va fundamentada en una conversión personal. Entonces, conversión personal, conversión pastoral. Y de este modo nosotros estaremos viviendo el tiempo pleno, estaremos viviendo el tiempo pleno cronológico y el tiempo pleno a nivel de Kairos, y estaremos empujando la historia hacia su consumación final. Por lo tanto, a todos ustedes que nos siguen a través de las plataformas digitales, a todos aquellos amantes de la Biblia que están en este curso tan interesante, tan hermoso, quiero pues invitarles a que nosotros, en el aquí y en el ahora, en estas coordenadas históricas, geográficas y sociales, en los cuales nosotros nos ha tocado vivir ahora, les invito a que sepamos florecer aquí donde Dios nos ha plantado, y que este florecimiento vaya en estos 4 puntos. Una opción personal por Cristo, asumiendo su estilo de vida. Orar para empujar hacia la consumación final de la historia, y que todo esfuerzo lo hagamos con entusiasmo, con alegría, con entereza. Y finalmente, que nunca olvidemos la conversión, esta necesidad de convertirnos a nivel personal con la metanoia, y a nivel pastoral dejando las estructuras caducas y asumiendo estructuras nuevas, con iniciativas nuevas, con generosidad. Nuevos métodos, nuevas actitudes y un contenido renovado. Pues muchas gracias a todos por su participación.